la Junta de Extremadura aprueba hoy dos importantes medidas que tienen un objetivo común, y es la de recuperar el talento. Recuperar el talento a través de dos instrumentos, el emprendimiento y la investigación. Recuperar el talento de los extremeños que se han ido es uno de los objetivos principales que tiene este Gobierno. Recuperar el talento de los jóvenes que se formaron en Extremadura y que están siendo productivos en otras partes del mundo, en otras partes de España. La primera de esta convocatoria se trata de ayudas destinadas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empresarial para el ejercicio 2018, que vuelvan a través del emprendimiento, sin límite de edad. Se trata esta convocatoria de una medida novedosa. El objetivo, por tanto, es favorecer y posibilitar de nuevo que vuelvan a la región a través de la creación de una empresa. Los beneficiarios de estas ayudas recibirán una beca de 5.600 euros para poder desarrollar su proyecto y han de hacerlo en un máximo de 8 meses con la creación y puesta en marcha de esa nueva empresa. Lo más importante de estas ayudas, de esta convocatoria que hoy aprobamos, es que esa persona, ese ciudadano extremeño que vuelve para emprender en Extremadura va a tener un tutelaje, un acompañamiento y un asesoramiento a través de los puntos de acompañamiento y de la red de asesoramiento y acompañamiento empresarial de Extremadura. Y en segundo lugar es que la gente pueda volver a través de la investigación y del talento. Aprobamos, por tanto, hoy el decreto que regula las ayudas destinadas a la atracción y retorno del talento investigador a centros de I+D+I pertenecientes al Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Investigación. Evidentemente, esta ayuda se encuadra dentro del Sexto Plan Regional de Investigación, Desarrollo e Innovación 17-20, que aprobamos ya hace tiempo y que les hemos venido desgranando muchas de las convocatorias que forman parte de este plan en los sucesivos consejos de Gobierno. Estimamos una dotación económica global de 3.700.000 euros, pero no se concreta en las bases reguladoras, que sí lo hará en la convocatoria, lo que va destinado a cada centro en función de las contrataciones que hagan, de esos investigadores que tienen que tener un plazo de 4 años y que el objeto de su trabajo tiene que estar dentro de los ejes y objetivos de nuestro plan de investigación, de nuestro sexto plan de investigación.